El tracto digestivo bajo es quizás uno de los sitios en los que más se enfoca desde el punto de vista de patología el STEP 1. La razón por la cual hay un gran enfoque sobre esta porción anatómica es por el cáncer de colon, y en general la patología colónica, que está muy relacionada a enfermedades de alta incidencia en los Estados Unidos y a complicaciones que aparecen secundarias a ellas. Todo esto relacionado al tipo de dieta frecuente en este país. Como muchas de estas enfermedades son detectables precozmente, hay un gran enfoque acerca de la prevención tumoral. Entonces, ustedes deben conocer, pues, métodos diagnósticos acerca de esta área. Entonces, un método diagnóstico que en nuestro medio no es muy común aplicarlo, pero que sí es sumamente frecuente su uso en los Estados Unidos y aún en países de Europa, es la prueba de sangre oculta en heces. ¿Sí? Esta prueba, conocida también como el test de Guayac, que nosotros no usamos convencionalmente, en los Estados Unidos sí es de uso muy convencional en los consultorios de los médicos. Entonces, básicamente lo que hace el médico es un tacto rectal, ¿sí? La impregnación de materia fecal en su guante, la extiende sobre un papel filtro, aplica un par de reactivos, la solución de Guayac y un poco de peróxido de hidrógeno, y si esa materia fecal que impregnaron sobre el filtro, al colocar los reactivos, toma un color azul, el paciente se considera como positivo para sangre oculta en heces y se selecciona para que se le realice una colonoscopia. Entonces, de esa manera, tamizan a los pacientes para cáncer de colon en el consultorio en los Estados Unidos. Entonces, ustedes tengan en cuenta eso porque probablemente ustedes van a ver referencia a la prueba de sangre oculta en heces. Todos sabemos que la sangre oculta en heces, pues obviamente es un resultado, si es positivo, es un resultado que nos eleva la sospecha de una malignidad en en el colon, pero eh, el contexto en el cual lo manejan allá hay que conocerlo. Entonces, ese es un dato importante. Entonces, no olviden, van a haber referencias de prueba de sangre oculta en heces eh, en, eh, en el examen. Recuerden, no es una prueba que nosotros manejemos con alguna frecuencia, sobre todo en los consultorios, no se acostumbra aquí en el país, entonces no nos vaya a tomar por sorpresa una referencia de esa índole. Bien, eh, les he dicho a lo largo de estas sesiones que realmente el STEP 1 es un examen de ciencias básicas puro, sino un examen clínico basado en ciencias básicas, es decir, con la aplicación de ciencias básicas. Y muchas veces lo que buscan en el examen es que hagamos una integración plena de muchos aspectos de las ciencias básicas. Un sujeto clásico de examen es el divertículo de Meckel. Entonces, recuerden que el divertículo de Meckel básicamente es una lesión de, o una estructura anatómica, más que una lesión, es una estructura anatómica de origen congénito remanente del alantoides. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden preguntarle de una forma u otra, pueden preguntarle que el divertículo de Meckel qué significa, o pueden preguntarle que el alantoides luego qué va a generar. Y se encuentra más o menos unos 60 centímetros antes de la válvula iliocecal. El divertículo de Meckel mide más o menos 4 a 6 centímetros y su presencia es más común en hombres. La dificultad asociada al divertículo de Meckel es que este puede sobrellevar un proceso inflamatorio que por su localización puede confundirse con un apendicitis.
Entonces ustedes van a encontrar, describen una masa o una lesión dolorosa, perdón, no una masa, una lesión dolorosa, ubicada entre la fosa ilíaca derecha y en la región del hipogastrio. ¿Sí? Y el cuadro clínico de su destrucción es muy semejante al de una apendicitis. Divertículo de Meckel y recuerden, es un remanente del alantoides, un sujeto clásico del examen. Bien, el intestino con cierta frecuencia presenta eh, cambios vasculares o trastornos vasculares. Y esos trastornos vasculares intestinales, pues, pueden llevarnos a dificultades marcadas. Cuando ustedes tienen trastornos vasculares del intestino, deben pensar en varias posibilidades. La primera de ellas, un infarto intestinal. ¿Sí? El infarto intestinal consiste en una isquemia de las asas intestinales, básicamente originada en la presencia de un trombo que se establece sobre la vasculatura mesentérica, ya sea mesentérica superior o mesentérica inferior. Estos infartos intestinales eh, tienen la particularidad, su extensión depende del sitio donde ocurra la trombosis. ¿Sí? Si la trombosis es proximal, es decir, cercano al origen de la arteria, la lesión va a ser sumamente extensa. ¿Todo por qué? Por la disposición en un patrón de abanico de toda la vasculatura intestinal. Por el contrario, si la lesión es distal, es decir, cerca al asa intestinal, lejos del origen de la arteria, la lesión va a ser muy pequeña. Muchas veces la isquemia es suplida por circulación colateral y logra evitarse un daño mayor, sobre todo cuando son los trombos muy distales. Pero esos trombos grandes o esas tromboembolias originadas en el lado derecho del corazón, por ejemplo, en un trombo mural después de un infarto, sí producen oclusiones de gran extensión y el cuadro que conocemos como una trombosis mesentérica. Recuerden que una trombosis mesentérica es una alteración sumamente dolorosa y severa, ¿sí? De una evolución relativamente larga, 24, 36 horas, mientras que el intestino se encuentra en un cuadro de alto dolor. Eh, Estos trastornos vasculares de tipo trombosis mesentérica ocurren en personas mayores, en adultos por encima de los 60 años. ¿Sí? Y a medida que pasan más años, pues más riesgo hay y más incidencia hay de este tipo de trastorno. Las embolias que llegan al intestino también pueden ser de origen venoso, ¿sí? Pero son más frecuentes las embolias de tipo arterial. También puede haber hemorragias intestinales por ruptura de vasos intestinales, generalmente originados en un trauma, ¿sí? Un paso de proyectil, o presión por arma de fuego o arma blanca. Y a veces, cuando estamos en el curso de un infarto intestinal, puede producirse, o en general se produce un adelgazamiento de la pared intestinal. La pared intestinal se desgarra y se produce un drenaje de materia fecal hacia la cavidad peritoneal. Cuando ocurre esto, se elevan las posibilidades de que ocurra un shock séptico. En primer lugar, ocurre una peritonitis fecal, y en segundo lugar, también existe el riesgo de diseminación por vía absortiva de bacterias de la flora intestinal y sobre todo gran negativos, y se origina un shock séptico que puede acabar con la muerte del paciente. Entonces, secundario a una trombosis mesentérica, los pacientes pueden presentar complicaciones como isquemia del intestino, peritonitis por perforación, o pueden experimentar eh, shock séptico, secundario a una embolia séptica. Muy bien.
Estos trastornos son extremadamente dolorosos. Ténganlo muy, muy presentes porque eso es un hallazgo muy significativo, sobre todo desde el punto de vista de la descripción de la lesión. Muy bien. En el intestino existen dos trastornos de tipo inflamatorio característicamente importantes y que suelen interrogarlos con gran frecuencia en el STEM 1. Se trata de la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Ambas entidades son trastornos inflamatorios intestinales, pero tienen una serie de similaridades y diferencias que vale la pena conocer y resaltar para el examen. La primera de ellas es que la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn son las dos formas principales de enfermedad inflamatoria intestinal y son condiciones caracterizadas por inflamación crónica del tracto digestivo y aunque ellas comparten características semejantes, también existen diferencias que hay que conocer. Entonces, hablemos primero de las semejanzas. ¿En qué se parece la enfermedad de Crohn a la colitis ulcerativa? Bien, ambas enfermedades a menudo se desarrollan en adolescentes o adultos jóvenes, ¿sí? Aunque la enfermedad puede aparecer a cualquier edad, pero la clásica presentación, esa edad es mm, y tempranas, ¿sí? Adultos jóvenes o adolescentes. La otra similaridad, ambas enfermedades, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, afectan hombres y mujeres por igual. ¿Sí? No hay diferencia en cuanto al género. Y los síntomas de ambas enfermedades también suelen ser muy similares. Es otra particularidad. Distinguir clínicamente una de la otra es muy difícil, ¿sí? Y las causas de ambas enfermedades, esta otra similaridad, no son conocidas claramente y ambas enfermedades tienen tipos de factores desencadenantes similares o factores asociados similares, como alteraciones medioambientales, la genética y además una respuesta inapropiada del sistema inmunológico. Entonces, esas son las similaridades entre una y otra. Ahora, si vamos a hablar de las diferencias, pues esas sí son más notables, ¿sí? Realmente, la colitis ulcerativa es limitada al colon, mientras que la enfermedad de Crohn puede ocurrir en cualquier parte entre la boca y el ano. Y eso es una diferencia muy significativa. Aunque la presentación clásica de la enfermedad de Crohn es a nivel intestinal, pero Crohn puede ocurrir en cualquier sitio, mientras que la colitis ulcerativa es limitada, como el nombre indica, al colon. La enfermedad de Crohn, ¿sí? Se caracteriza por la presencia de partes sanas del intestino intermezcladas con áreas inflamadas en diferentes estadios, ¿sí? De ahí el nombre de colitis saltatoria, ¿sí? Mientras que la colitis ulcerativa es una inflamación más o menos continua del colon, ¿sí? Ahora, otra diferencia, y esta es bastante importante, la colitis ulcerativa únicamente afecta las capas superficiales del colon, mientras que la enfermedad de Crohn puede ocurrir en todas las capas de la pared intestinal. Entonces, esas son diferencias y semejanzas que hay que tener en cuenta para el examen entre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Muy bien. Ahora sí veamos entonces un poco más de detalle de cada una de ellas. La colitis ulcerativa básicamente es una lesión en la que usted van a encontrar a nivel de la mucosa la descripción de abscesos crípticos. ¿Qué es un absceso críptico? Es la presencia de neutrófilos dentro de las criptas intestinales del intestino. Entonces, ustedes pueden ver en su examen. Se observa un paciente con presencia de abscesos en el interior de las glándulas. Ya saben que le están dando un absceso críptico, ¿sí?
Y lo más seguro, referencia hacia colitis ulcerativa. En cuanto a la causa, no es clara, pero se postula que es una lesión de origen autoinmune. Y tiene una particularidad, la lesión inicia en el recto y va ascendiendo, comprometiendo toda la superficie intestinal. De ahí el otro nombre que recibe la colitis ulcerativa, colitis ascendente. Entonces, se le dice la colitis ascendente a la colitis ulcerativa, porque por la forma en que la lesión evoluciona. En la colitis ulcerativa se producen pseudopólipos y úlceras, e inflamación y reparación. Entonces, la presencia de pseudopólipos con úlceras, inflamación y reparación traen consigo un riesgo importante, aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer. Entonces, ese quizás es el riesgo más significativo de la colitis ulcerativa, el riesgo de cáncer. Cuando ustedes vean la descripción de una colitis ulcerativa, es probable que ustedes le coloquen un cuadro clínico que es muy sugestivo y les den una información muy importante para determinar si se trata de esta enfermedad en la pregunta. Les van a decir a ustedes que en la endoscopia se observa la presencia de un patrón, ¿sí? Eh, de un empedrado, ¿sí? O de presencia de adoquines, ¿sí? Entonces ustedes cuando ven esa descripción, ¿sí? Stone Road lo refieren, ¿no? Camino de piedras. Es decir, Stone Road Pattern, es un patrón de camino de piedras. Ustedes deben pensar que le están hablando necesariamente de una colitis ulcerativa. Entonces, en la colitis ulcerativa uno ve este aspecto macroscópico o pueden colocarles una imagen, ¿sí? Endoscópica, donde ustedes vean un aspecto como empedrado, un camino destapado, ¿no? Un camino de piedras. Entonces, ustedes piensen en una colitis ulcerativa. ¿Qué complicaciones da la colitis ulcerativa? Bueno, la mayor es un cáncer, ¿sí? Se asocia a cáncer, ya les diré el porqué. Pero pueden haber otras complicaciones, por ejemplo, perforación de la pared intestinal, formación de pólipos, peritonitis, con o sin absceso peritoneal. Puede haber fisuras y fístulas a nivel del recto. Puede haber hemorragias, ¿sí? Entonces, son múltiples las complicaciones asociadas a la colitis ulcerativa. Aquí los abscesos crípticos, esos son glándula normal, glándula normal, glándulas normales, y esta glándula que ustedes ven aquí, que no se ve normal, tiene en su interior una cantidad de neutrófilos. Eso es lo que llamamos un absceso críptico. Los abscesos crípticos son hallazgos que ayudan muchísimo al diagnóstico de una colitis ulcerativa. En general, es el hallazgo microscópico más notable, más relevante que puede ser evaluado en un examen. Entonces, ustedes colocan un cuadro clínico en el texto que se parezca a colitis ulcerativa y les colocan una imagen en la cual ustedes ven en el interior de la glándula la presencia de neutrófilos, seguramente es un absceso críptico y la respuesta del caso definitivamente es asociada a una colitis de tipo ulcerativo. Ahora, la enfermedad de Crohn es, como ya les dije, una enfermedad intestinal inflamatoria que tiene algunas semejanzas y algunas diferencias con la colitis ulcerativa. Básicamente es una enteritis granulomatosa, es decir, es una em, inflamación del intestino en la cual aparecen granulomas. Y la inflamación es de carácter transmural. No tiene infecciones asociadas y ustedes van a encontrar la presencia de granulomas en un 40% de los casos. Es decir, puede haber enfermedades de Crohn sin granulomas. En la enfermedad de Crohn, ustedes pueden encontrar con cierta frecuencia la presencia de fístulas, la lesión es recidivante, es decir, hay periodos en que la enfermedad puede remitir y luego la enfermedad reaparece y esta enfermedad puede llegar a comprometer todo el tracto gastrointestinal, como ya lo dijimos. Un hallazgo importante o una característica importante de la enfermedad de Crohn es que este produce las llamadas lesiones saltatorias, de ahí su nombre, colitis saltatoria, es decir, áreas comprometidas por la enfermedad que se interponen a áreas relativamente sanas de la mucosa sin ningún compromiso de la alteración. Esta enfermedad, como no produce reparación constante, pues no aumenta de manera significativa el riesgo de cáncer,
Y una particularidad, puede producir la presencia de aftas en la cavidad oral. La enfermedad de Crohn es bastante común en los Estados Unidos y seguramente en su examen pueden salir preguntas de esta enfermedad. Y en ocasiones la referencia para tratar de desviar la atención se, hace, se, se dirige hacia la presencia de lesiones aftosas de la cavidad oral. Esas aftas de la cavidad oral, pues puede ser una manifestación de la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa también puede producir aftas, pero su presencia es menos común, ¿sí? Entonces, las aftas casi siempre están presentes en la enfermedad de Crohn, no en la colitis ulcerativa, aunque la colitis ulcerativa, como les dije, puede tener aftas. Ojo con este dato y recuérdenos siempre, este PUAM no es un examen hecho para que la gente lo pierda. Es un examen difícil, pero no es un examen de trampas, no es un examen de cáscara, es un examen de conocimientos que tiene las respuestas de interpretación difícil, pero no es un examen hecho para perderlo, ¿sí? Entonces, ustedes no esperen ese tipo de trampas de que este sí tiene y el otro no tiene, no. Ellas son claros en las cosas. Cuando van a preguntar aftas, necesariamente le van a hablar de Crohn. ¿Por qué? Porque es más común en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerativa. Entonces, sí tengan eso muy, muy presente. Las aftas son mucho más comunes, están presentes en la enfermedad de Crohn. Mucho cuidado entonces con un caso en el que les digan que un paciente tiene aftas a repetición desde los 16 años, ¿sí? Y que en ocasiones presenta algún tipo de alteraciones de tipo intestinal. Le están hablando definitivamente de una enfermedad de Crohn. Ahora, en la enfermedad de Crohn, como les decía, se producen granulomas. Los granulomas están presentes en el 40% de los casos y la inflamación ocupa todo el espesor de la pared, lo cual difiere de la llamada colitis ulcerativa, en la cual la lesión es más de tipo superficial. ¿Cómo se complica una enfermedad de Crohn? Bueno, las complicaciones son parecidas, ¿sí? Con la mayor diferencia que en la enfermedad de Crohn no hay riesgo de cáncer, el cual sí existe en la colitis ulcerativa. En la enfermedad de Crohn lo que ustedes van a encontrar son complicaciones asociadas a perforaciones, fístulas, etcétera. Entonces van a encontrar abscesos mesentéricos, peritonitis, fístulas cutáneas, ¿sí? Sobre todo en orificios de cirugía previo, por ejemplo, un orificio de una apendicectomía. Van a encontrar fístulas entre las asas intestinales o van a encontrar fístulas entre asas intestinales o estructuras anatómicas vecinas, por ejemplo, entre intestino y vejiga, ¿sí? Y van a encontrar, esto así común, fístulas perianales y abscesos perianales. Entonces, la enfermedad de Crohn, no se olviden, tiene algunos puntos de semejanza y puntos de diferencia con la colitis ulcerativa. Ambas enfermedades son frecuentes en los Estados Unidos y ustedes van a encontrarlo fácilmente referidos como preguntas en en el Step 1. Para nosotros, puntualmente, en América Latina, estas enfermedades no son tan comunes, ¿sí? Y siendo mucho más común la colitis ulcerativa que la enfermedad de Crohn. La incidencia de enfermedad de Crohn en América Latina es relativamente baja, a excepción de países latinoamericanos que se ubiquen en los trópicos del sur, ¿sí? Sobre todo en el cono sur, Argentina, Chile, Uruguay, y tampoco es una incidencia muy alta y se compara a los países en desarrollo. La causa por la cual este fenómeno ocurre no es bien conocido. Por lo tanto, si alguno planea, por ejemplo, hacer un examen como el EUNACOM de Chile, pueden encontrar de pronto preguntas de la enfermedad de Crohn, ¿sí? De lo contrario, en un examen de residencia en para un país como el nuestro o en general de Latinoamérica, no va a ser un sujeto de interrogatorio franco en un examen, ¿no? Porque no es muy común. Bien, aquí tenemos quizás el único tumor importante del tracto digestivo alto, ¿sí?
Se trata de una masa tumoral que suele aparecer en el tercio distal del ilion, ¿sí? Unos pocos centímetros antes de la válvula ileocecal. Estas masas que aparecen en el tercio distal del ilion se llaman los linfomas de tipo MALT. Estos linfomas de tipo MALT son tumores malignos, son linfomas como tal, ¿sí? Son linfomas no Hodgkin que se originan en las placas de Peyer, las cuales tienen una alta densidad en el tercio distal del ilion. Estas lesiones suelen tener un pronóstico complejo dependiendo nuevamente de la profundidad de invasión. En este caso, por ejemplo, es como el linfoma ha invadido la pared intestinal y hace contacto con fibras musculares de la muscularis propia, ¿sí? Incluso ya tiene contacto con la serosa, por lo tanto el tumor tiene una infiltración extensa y el pronóstico de este paciente pues es complejo. Este linfoma tipo mal son tratables, obviamente, tienen buena respuesta de tratamiento, pero pues linfoma al fin y al cabo acarrean sus complicaciones. Entonces, cualquier masa que ustedes vean en el examen descrita en el tercio inferior del ilion o unos pocos centímetros antes de la válvula ileocecal y les describa que tiene un patrón infiltrativo o que ocupa el espacio del lumen, les están haciendo una referencia directa a un linfoma MALT del ilion. Recuerden que MALT es un acrónimo que significa tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Sí? En este caso, las placas de Peyer. Bien. Una enfermedad que produce clásicas preguntas, examen tras examen, es la enfermedad de Hirschsprung, ¿sí? El megacolon ganglionar. Y ustedes no esperen que en el examen les planteen preguntas trampa, ¿no? Tipo aganglionosis, no, van a ir directo. Entonces les van a hablar de la enfermedad de Hirschsprung como tal, de la lesión propiamente dicha. Entonces, definamos la enfermedad de Hirschsprung. Es una enfermedad conocida como el megacolon ganglionar, en la cual el hallazgo morfológico más notable es una gran dilatación de las asas intestinales, acompañados de una historia clínica de constipación severa, y la dilatación tiene como característica que antecede un área de estenosis, ¿sí? Pero un área de aganglionosis, es decir, un área en la cual hay ausencia de células ganglionares. Microscópicamente hablando, lo que uno encuentra en la enfermedad de Hirschsprung es que en los plexos nerviosos de la muscularis propia hay ausencia de células ganglionares, lo cual dificulta la transmisión del impulso peristáltico, llevando a que éste se frene en el sitio de la ausencia de las células ganglionares y produce de manera secundaria una dilatación del intestino por una acumulación de materia fecal, puesto que el peristaltismo no circula más a partir de esa zona o se frena en esa zona. Entonces, la materia fecal se acumula, las intestinales se dilatan y eso que conocemos como megacolon ganglionar o enfermedad de Hirschsprung. Recuerden que estos pacientes siempre tienen una historia clínica de constipación prolongada y ustedes van a ver que en el examen le hace referencia a que el paciente tiene dificultades para la defecación y que el movimiento intestinal tiene unos intervalos prolongados, casi siempre superiores a 7 días. Esa es la clásica forma en que presentan la enfermedad de Hirschsprung. Recuerden que microscópicamente entonces uno observa de los flexos nerviosos de la muscularis propia la presencia de células ganglionares. Es probable que ustedes vean preguntas acerca de la enfermedad de Hirschsprung, ya sea a manera de una descripción textual o les coloquen una imagen histológica. Si ustedes les colocan una imagen histológica en la que ustedes observan plexos nerviosos, ¿sí? Y ausencia de células ganglionares, pues el diagnóstico debe ser enfermedad de Hirschsprung. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y yo cómo voy a poder saber histología y encontrar una enfermedad de Hirschsprung? Bueno, miren los distractores de la pregunta. Si ustedes están preguntando por un Hirschsprung, miren si se trata de un filete nervioso, revisen un librito de histología como se ve normalmente y memoricen la forma que tienen las células ganglionares. Las células ganglionares tienen más o menos esta forma, una forma
una forma pseudoestrellada con un núcleo central grande y son células de gran tamaño. Que si ustedes ven que hay ausencia de estas en la foto, pueden pensar de que se trata de una enfermedad de Hirschsprung, lo que les están preguntando. Bien. Otro fenómeno, pregunta frecuente de el step 1 se relaciona a diverticulosis. ¿Por qué la diverticulosis y su complicación? La diverticulitis. Bueno, la razón es una básica. El patrón dietario, ¿sí?, de los Estados Unidos tiene una característica, es el bajo contenido de fibra y alto contenido de grasa. Eso hace que las personas sufran constipación. Y la constipación a largo plazo se asocia a el desarrollo de divertículos. Ojo, los divertículos pueden aparecer con o sin antecedente de constipación. Eso es cierto, ¿sí? Pero es más frecuente cuando hay antecedente de constipación. Entonces, ¿qué es un divertículo? El divertículo es la aparición de unas formaciones saculares, ¿sí?, de la pared intestinal, que puede ser masiva y puede ocurrir a lo largo de todo el intestino. Básicamente, estas formaciones saculares llamadas divertículo aparecen en las llamadas tenias intestinales o austras cólicas y en su interior pues tienen serosa y no hay capa muscular. Los divertículos tienen serosa y mucosa, pero no hay capa muscular. Los divertículos pueden presentar a su interior el ingreso de material fecal, el cual se solidifica, se sobreinfecta y una vez este fenómeno toma lugar, entonces pasamos a lo que conocemos como una diverticulitis. La diverticulitis es el proceso de inflamación de una diverticulosis. Y en el curso de una diverticulosis, de una diverticulitis, lo que sobreviene es una perforación, ¿sí? Y esa perforación puede generar una peritonitis y shock séptico. Entonces, ustedes van a encontrar en cuanto a este tema en el examen, no pregunta de diverticulosis, es poco probable porque diverticulosis es un evento casi fisiológico. En general, todas las personas desarrollan en mayor o menor grado algo de diverticulosis, pero la diverticulitis es francamente un evento patológico. Entonces, ustedes van a encontrar un caso clínico en el que hace referencia a una persona de edad avanzada que presenta un dolor abdominal de aparición súbita. Pueden colocar en la descripción en cualquier lugar, a veces incluso o un factor de confusión agregado le van a colocar que se trata, que aparece en adyacencias a la fosa ilíaca derecha y pero casi siempre al lado izquierdo, ¿no? La diverticulosis es más, la diverticulitis es más común del lado izquierdo. Y van a ver que el paciente tiene una perforación y signos de un shock séptico. Y entre las opciones a escoger va a estar la diverticulitis. Recuerden, cualquier cuadro doloroso referido en el marco cólico, principalmente al lado izquierdo, evidentemente le están haciendo una referencia a una diverticulitis. Muy bien. Ahora hablemos de pólipos. Los pólipos son sumamente importantes. Y respecto a las poliposis, hay varios temas a tener en cuenta. El primero, en relación al examen. Los pólipos son las lesiones proneoplásicas que avanzan hacia cáncer de colon. Por lo tanto, los tamizajes que se realizan para cáncer de colon están encaminados a encontrar pólipos y resecarlos tempranamente. Por lo tanto, ustedes pueden encontrar preguntas de poliposis intestinal. ¿Sí? Ahora, ya hablando de los pólipos propiamente dichos, deben tener en cuenta que existen dos tipos de pólipos, ¿sí? Pólipos adenomatosos y pólipos no adenomatosos. El 70% de los pólipos del intestino son de tipo adenomatoso y el 30% restante son de tipo no adenomatoso. Los pólipos adenomatosos del colon tienen una particularidad: pueden desarrollar cáncer, mientras que los pólipos no adenomatosos tienen un muy bajo riesgo de desarrollar cáncer. ¿Sí?
Entonces, uno puede decir casi con mucha certeza y buena aproximación que los pólipos adenomatosos pueden desarrollar cáncer, mientras que los no adenomatosos no lo desarrollan. ¿Sí? En la práctica puede llegarse a decir eso. Ahora, cuando hablamos de tipos de pólipos, debemos saber también que los pólipos adenomatosos pueden ser de tres tipos: tubulares, vellosos y tubulovellosos. Repito, los pólipos adenomatosos pueden ser de tres tipos: tubulares, vellosos y tubulovellosos. Mientras que los pólipos adenomatosos, ¿sí?, casi todos son de tipo hiperplásico, que nunca se malignizan, o pueden ser de otros tipos como inflamatorios juveniles, etcétera. No son muy escasos, no vale la pena ni siquiera considerarlos para el examen, ¿sí? Entonces, no vayan a olvidarse de eso. Entonces, no adenomatosos, el más común, hiperplásico, y adenomatosos pueden ser de tipo tubular, de tipo velloso o tipo túbulo velloso. ¿Qué se diferencia uno del otro? Los pólipos tubulares, como el nombre lo indica, tienen forma de tubo de ensayo, ¿sí? Entonces, es la típica forma, es una estructura recta con un extremo semi-redondeado, ¿sí? Entonces, forma de tubo de ensayo, que viene el nombre pólipos tubulares, ¿sí? Los pólipos vellosos tienen forma de vellosidad, es decir, son unas proyecciones digitiformes, en forma de dedo, que van hacia la parte de arriba, ¿sí? Protruyen hacia la parte alta de la mucosa. Y los pólipos tubulovellosos son una mezcla de ambos, ¿sí? El tubular y el velloso. Los pólipos, a su vez, pueden ser con atipia y sin atipia, ¿sí? Entonces uno puede tener adenomas tubulares con atipia y adenomas tubulares sin atipia, adenomas vellosos con atipia, adenomas vellosos sin atipia, y adenomas tubulovellosos con atipia y adenomas tubulovellosos sin atipia. ¿Cuál de esos tipos de pólipo tiene mayor posibilidad a transformación maligna? La respuesta es relativamente sencilla. Son los pólipos tubulovellosos con atipia. Es decir, si ustedes les preguntan el tipo de cáncer que más posibilidad estadística tiene, el tipo de pólipo que más posibilidad estadística tiene de desarrollar un cáncer de colon, la respuesta es tubulovelloso. Y si les colocan con atipia, marquen con atipia. Si les colocan solamente túbulo velloso, dejen túbulo velloso. ¿Listo? Muy bien. Ahora, miremos cuál es el problema de los pólipos. El problema de los pólipos es que son crecimientos de la mucosa intestinal. Entonces, ustedes van a observar que la pared intestinal está compuesta por una mucosa que en esta imagen se ve en color rosado, ¿sí? Una submucosa que la vemos en un color beige, ¿sí? Y una muscularis que está referida aquí en un color rojo. Y por acá abajo una delgada línea rosada lacerosa, ¿sí? Entonces, los pólipos por lo general suelen crecer solamente en la mucosa. Entonces uno se pone una proliferación de tipo mucosal. El problema es que cuando hay atipia, ¿sí?, la lesión comienza a crecer hacia la parte de abajo, como ustedes pueden observar acá. Resulta que el limitante entre eh, la mucosa y la submucosa es la muscularis propia. Entonces, cuando ustedes observan una lesión atípica localizada en el interior de la mucosa de un pólipo, ¿sí?, mientras ella no sobrepase la muscularis de la mucosa, la cual estoy señalando acá, se considera un adenocarcinoma in situ. Repito, un adenocarcinoma in situ en un pólipo es aquella lesión que está comprendida en el interior de la mucosa, pero que no ha sobrepasado la muscularis de la mucosa. Esos adenocarcinomas in situ eh, están presentes cuando la lesión es un poco más profunda. Si la lesión es solamente superficial a nivel del pólipo, se habla de una displasia.
¿sí? De bajo o alto grado. Pero cuando ya vemos una lesión como esta, en la cual hay buena profundidad, ya comenzamos a hablar de un adenocarcinoma in situ. El pronóstico aquí es excelente, no hay ningún problema. ¿Listo? Una vez la lesión progresa, siendo ya adenocarcinoma in situ, y traspasa, como ustedes ven acá, la muscularis de la mucosa, comenzamos a hablar de un carcinoma invasor, de un adenocarcinoma invasor. Entonces, hay adenocarcinomas invasores en un pólipo, ¿sí? Y si la lesión ya hace contacto, como mínimo, con la muscularis propia o con la serosa, ya francamente estamos hablando de una lesión de tipo infiltrante neoplásico maligno con un pronóstico relativamente pobre, debido a que pues ya hay compromisos de estructuras asociadas al factor pronóstico. Entonces no se olviden de eso. En un pólipo se pueden encontrar lesiones tumorales que van desde displasias hasta adenocarcinomas in situ y lesiones infiltrativas que tienen rápida progresión a un cáncer. Esta es la razón por la cual se debe realizar tamizaje de lesiones colónicas, biopsia de estas lesiones y tratamiento sobre estas alteraciones. Bien. Nuevamente les volvemos a la forma de los pólipos. Los pólipos pueden ser a su vez por su forma de dos tamaños, de dos características, de dos tipos. Pedunculados o sésiles. Los pólipos sésiles son planos, ¿sí? Y los pólipos pedunculados tienen un tallo, ¿sí? Recuerden, nuevamente, los pólipos son crecimientos de la mucosa y la submucosa. Entonces, si la lesión está restringida a la submucosa superficialmente, hablamos de una displasia. Si la lesión está restringida a la submucosa, pero ya hay mayor profundidad, ¿sí? Hablamos de un adenocarcinoma in situ. Si sobrepasa la muscularis de la mucosa, ya comenzamos a hablar de un carcinoma invasor. Y si la lesión sobrepasa el tallo y hace contacto con la muscularis eh, propia, ya hablamos de un adenocarcinoma infiltrante con todas las de la ley. Los pólipos planos, cuando presentan atipia, por su superficialidad relativa y por no tener un tallo que los separa un poco del tamaño del límite normal de la mucosa, pueden progresar más rápidamente. Entonces, de cierta manera, los pólipos planos pueden llegar a tener más mal pronóstico que un pólipo pedunculado. No obstante, los pólipos pedunculados son más frecuentes. Entonces, tengan pues muy presente estos cambios cuando uno evalúa lesiones polipoides. Ustedes pueden hacerle preguntas de poliposis desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista de clínico, de la significancia clínica de un pólipo, de la conducta clínica asumida ante la presencia de un pólipo. Les pueden hacer preguntas acerca del significado de atipia a diferentes niveles de espesor, displasias de bajo o alto grado, carcinoma in situ, cuando un carcinoma in situ de una poliposis intestinal se convierte en carcinoma invasor, qué tipos de pólipos hay, etc. Entonces, es un tema que ustedes deben tener bastante claro porque, recuerden, es el factor iniciador del cáncer de colon. Ahora, ¿qué factores de riesgo existen para el cáncer de colon? Bueno, existen múltiples factores de riesgo. Uno importante, la herencia, ¿sí? Y la herencia se hace referencia a antecedentes en la familia de lesiones de cáncer de colon o a la presencia de pólipos con o sin atipia múltiples a nivel familiar. Entonces, en preguntas de riesgo de cáncer pueden encontrar ese tipo de referencias. También pueden hacerle referencias a eventos de poliposis familiar, al llamado síndrome de Gardner, ¿sí? Y alteraciones por el estilo. También van a encontrar referencias a la dieta, ¿sí? Dietas altas en grasa, bajas en fibra, ¿sí? Antecedentes de colitis ulcerativa, ¿sí? Y otros antecedentes como cáncer de endometrio en la familia, ¿sí? Pólipos colorectales resecados previamente,
o pólipos de cualquier tipo previamente resecados. Entonces, existen factores de riesgo de cáncer que pueden nombrárselas a ustedes en el examen en el contexto de una pregunta de cáncer de colon. Existe un trastorno muy conocido, aunque no muy frecuente, llamada la poliposis familiar. La poliposis familiar es una enfermedad en la cual aparecen millones de pólipos de tipo adenomatoso sobre la superficie colónica. Esto se debe a una predisposición genética, básicamente por un defecto en un gen llamado APC. Es el gen de la poliposis adenomatosa colónica. Este es un gen supresor tumoral. Normalmente todas las personas lo tenemos activado, ¿sí? Pero en algunas personas y en general en grupos familiares hay una desactivación general, digámoslo de esa manera, de este gen y eso predispone al desarrollo de pólipos. Y cuando hablo de desarrollo de pólipos, se forman millones de pólipos en la superficie intestinal. Y esto a largo plazo sí o sí da posibilidades 100% de desarrollo de un cáncer de colon. Estos pacientes entonces, cuando presenten esta alteración, se ven la necesidad de que se realice un procedimiento relativamente complejo y de morbilidad subsecuente llamada una colectomía. Entonces los pacientes tienen que hacerles una colectomía total para evitar el riesgo de que se desarrolle un cáncer en futuro. Y muchas veces, como esto es de presentación familiar, a toda la familia deben hacerle esta situación. Recuerden, la poliposis familiar posibilidad de cáncer en un 100% de los casos. Esto es también referido en el examen a veces como el llamado síndrome de Lynch. ¿Sí? Bien. Respecto al cáncer de colon, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, es una sola enfermedad que tiene dos patrones de presentación diferentes. ¿Sí? La presentación del cáncer de colon al lado derecho es diferente al cáncer de colon del lado izquierdo. Recuerden en primera instancia que el quimo, cuando pasa al, al colon a través de la válvula ileocecal, todavía tiene un alto porcentaje líquido. No es no se ha solidificado aún. ¿Por qué? Porque el proceso de deshidratación, de remoción del moco que ocurre en el intestino no ha empezado a tomar lugar. Entonces, el quimo llega al colon y en esta porción, el colon, en el ciego y colon ascendente, todavía está muy líquido. ¿Sí? Luego se va solidificando a medida que se deshidrata y finalmente pues encontramos ya la materia fecal formada en las porciones más distales del intestino. Esa es la razón por la cual cuando tenemos un tumor maligno de colon en el lado derecho, los síntomas no son de tipo obstructivo, sino que son de otra índole. Mientras que los tumores que aparecen en el lado izquierdo del colon sí se relacionan a obstrucción, se refieren a cambios intestinales por dificultad para el paso de la materia fecal. Sí, la razón es esa, es que el quimo aún no está solidificado, no se ha formado la materia fecal. Bien, los sitios más comunes para desarrollo de cáncer de colon son en el lado derecho la región fecal, ¿sí? Y en el lado izquierdo la región rectosigmoidea y rectal. Como el carcinoma, bueno, en general, el cáncer de colon sangra, ¿sí? Sangre. El sangrado es una constante del carcinoma de colon, pero el carcinoma de colon del lado derecho, como no produce síntomas obstructivos, su gran hallazgo característico es la anemia. Y una de las formas favoritas de preguntar cáncer de colon en el Step 1 es preguntar por un carcinoma de colon del lado derecho. ¿Sí? Y generalmente ustedes le van a hablar de un paciente de una edad avanzada que presenta o que consulta por anemia. Y cuando ustedes ven el resultado de la hemoglobina y el hematocrito, van a encontrar resultados compatibles con una anemia profunda.
Y esa es la clásica presentación de ese tipo de cáncer de colon. Es una anemia profunda, es una anemia importante, ¿sí? Hemoglobinas de 4, 3.5, ¿sí? Hematocritos 18, 17, 15, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean una descripción de ese tipo, piensen que la pregunta se está orientando hacia un carcinoma de colon del lado derecho. Cuando ustedes ya están hablándoles de una lesión puramente obstructiva, se refieren a un carcinoma de colon del lado izquierdo, cuya principal característica son cambios intestinales, y ustedes van a encontrar las famosas heces acintadas, ¿sí? Heces aplanadas, heces en forma de serpiente, ¿sí? Referencias a lo anterior, cuando la lesión tumoral está ubicada en esta zona. En cuanto a pronóstico, el carcinoma de colon izquierdo tiene relativamente mejor pronóstico que del lado derecho. La razón por la cual ocurre eso es que los carcinomas de colon del lado derecho suelen diagnosticarse tardíamente, mucho más que los carcinomas del lado izquierdo. Bien, ¿qué factores contribuyen al cáncer de colon? Primero, la genética, ¿sí? Un componente importante. Segundo, la fibra en la dieta, un bajo contenido en la dieta de fibra adicionado a una alta ingesta de grasa dietaria, contribuyen al desarrollo de cáncer de colon. Ahora, cuando el cáncer de colon se disemina, ¿a dónde lo hace primariamente? Bueno, lo hace a ganglios linfáticos, generalmente parabórticos, o en la región mesentérica, y lo hace al hígado. Son los sitios clásicos de diseminación del cáncer de colon. Luego de esos dos sitios, probablemente pulmón es el sitio más frecuente, después de hígado y ganglios linfáticos. También, y este tipo de temas son frecuentemente abordados en el STEP 1, ustedes pueden oír referencia a lesiones conocidas como tumores carcinoides. Los tumores carcinoides son unos tumores con componente neuroendocrino importante. Y como componente neuroendocrino que son, su sintomatología se relaciona a la presencia de cambios hormonales. Entonces ustedes van a ver que se refiere al paciente como una masa en la superficie intestinal y que presenta fenómenos como episodios de broncoconstricción, hiperperistaltismo, diarrea, hipertensión arterial, eh, manchas hiperpigmentadas en la piel, presencia de edema, ¿sí? Enfermedades valvulares o síntomas de fenómenos vasculares en presencia de una masa intestinal. O van a encontrar en la descripción de un hallazgo en una endoscopia de una masa intestinal y el paciente presenta unos signos que relate. La otra forma de enfocar una pregunta referente a un tumor carcinoide es decir que el paciente tiene fenómenos vasculares, broncoconstricción, diarrea constante y que se le decide en el curso del estudio hacer la siguiente prueba y usted va a encontrar una lista de pruebas a realizar y entre los distractores le incluyen una endoscopia digestiva. ¿Sí? En endoscopia digestiva baja, una colonoscopia, lo que se busca es la presencia de una lesión de tipo neoplásico, ¿sí? Que sería un tumor carcinoide. Recuerden que el sitio más frecuente de tumor carcinoide en el intestino se ubica en la punta del apéndice fecal. Entonces no vayan a olvidarse de eso. Ante la referencia de una masa localizada en la punta del apéndice fecal, no lo duden un solo segundo. La pregunta se está refiriendo a un tumor carcinoide. Recuerden, un tumor carcinoide es un tumor originado en células de tipo neuroendocrino que tiene como particularidad la producción de hormonas. Bien. A nivel del canal anal, también pueden haber patologías y pueden preguntarles algunas cosas.
No esperen preguntas obvias respecto, por ejemplo, a fístulas, etcétera, ni tampoco a hemorroides. ¿Sí? No, no son patologías sujetas de evaluación en una prueba tan importante como estas. ¿Sí? Bueno, miro, un examen de residencia, no. Pero sí esperen encontrar preguntas respecto a infección por HPV en la región anal, desarrollo de displasias y carcinomas escamosos en la porción anal o en la porción de epitelio de tipo digestivo en la región rectal de la interfase anorrectal. ¿Listo? Entonces siempre ustedes esperen encontrar una pregunta de ese tipo. Al respecto, primer dato a tener en cuenta y muy importante. Aquí hay una alta incidencia de infección por virus de papiloma humano. Entonces, cuando ustedes vean HPV y canal anal, le van a preguntar por un carcinoma de esta región. Los carcinomas pueden ser de dos tipos, ¿sí? Pueden ser carcinomas escamosos o pueden ser adenocarcinomas. Todo depende de su ubicación. Si la lesión se ubica en la región eh, anal, el carcinoma va a ser de tipo escamoso. Si se ubica en la región rectal, va a tratarse de un adenocarcinoma. Otro dato a tener en cuenta aquí, que puede verse en el examen. A veces ocurre algo que llamamos tumor de colisión en la unión anorrectal. Es la presencia ante infección por HPV de dos lesiones neoplásicas simultáneas. ¿Sí? Una en el componente epitelial, un carcinoma, y otra en el componente glandular, un adenocarcinoma. Ambas lesiones crecen de manera simultánea, se pueden encontrar y forman lo que se conoce con el nombre de un tumor de colisión. Entonces, no vayan a olvidarse de eso. En referencia al canal anal, siempre van a encontrar preguntas asociadas a papillomavirus humano, cepas oncogénicas y desarrollo de displasias o lesiones neoplásicas en esa región. Respecto a hígado, bueno, respecto a hígado, las preguntas que uno ve clásicamente en el examen están orientadas a trastornos con la bilirrubina. ¿Sí? Es posible que encuentren de cirrosis algo. En general, las preguntas sobre cirrosis son bastante mm, fáciles de concluir. Les pueden preguntar qué tipo de hepatitis predisponen a cirrosis o pueden preguntarles, aparte de cirrosis, qué tipo de hepatitis pueden producir carcinoma hepático. Básicamente le hacen referencia a hepatitis B y C. ¿Sí? Eh, y a cirrosis, pues pueden preguntarles acerca del origen de la lesión cirrótica, casi siempre en una hepatitis crónica de tipo alcohólico. Ahora, respecto a hígado y vía biliar, sí es frecuente que ustedes les pregunten acerca de ictericias. Entonces, no se olviden que existen clasificaciones que indican que hay tres tipos de ictericia: ictericia prehepática, ictericia hepática e ictericia poshepática. ¿Sí? La ictericia prehepática es aquella que se relaciona a eventos que ocurren sobre la bilirrubina indirecta o no conjugada y que ocurren antes del paso de esta por el hígado. ¿Sí? Es decir, antes de la síntesis de conversión. En general se refiere, lo que usted le pregunten ahí, a trastornos de la formación de la bilirrubina relacionados directamente a fenómenos de hemólisis. Entonces, cuando ustedes les expresen en su examen que hay una hiperbilirrubinemia de tipo indirecto, no conjugada, o una ictericia prehepática, casi siempre la referencia va a ser a fenómenos de hemólisis. Por el contrario, si ustedes le hacen referencia a una hiperbilirrubinemia de tipo directo o conjugado, o sea, una ictericia poshepática, siempre van a ver referencias a un trastorno obstructivo. No olviden ese par de datos que ayudan a resolver fácilmente el problema. Los problemas prehepáticos son de origen hemolítico, mientras que los problemas poshepáticos son de origen obstructivo. Entonces, si ustedes vayan a la que hay obstrucción en la vía biliar, en la ampolla de váter, en los conductos hepáticos o dentro
del interior, dentro del hígado, a nivel enzimático, pues les están hablando de diferentes tipos de alteraciones. No se olviden, los trastornos obstructivos siempre relacionados a la bilirrubina directa y los trastornos de tipo hemolítico o relacionados a trastornos enzimáticos intrahepáticos, siempre asociados a la bilirrubina indirecta no conjugada. Respecto a las hiperbilirrubinemia no conjugadas, la clásica pregunta hace referencia a la deficiencia de glucuronil transferasa, la cual conocemos como el síndrome de Gilbert. ¿Sí? Es la más común de estas alteraciones y probablemente a la que más hacen referencia históricamente en los exámenes de este cuadro. Entonces tengan plena certeza de que de esto les va a salir algo. Manejen el tema, no olviden prehepática, siempre son alteraciones hemolíticas, poshepática, alteraciones obstructivas y a nivel hepático, alteraciones a nivel de enzimas. Eh, Muchas veces en la pregunta la centran en un origen probable de la neoplasia en la vía biliar. ¿Sí? Entonces, tumores de la vía biliar. ¿Y qué tipo de ictericia producen? Es una ictericia tipo post-hepático con elevación de bilirrubina conjugada o